sean los infectólogos. Yo sé que es un poquito más difícil, pero a veces van a hospitalización y pueden ver esos pacientes. Hay pacientes que deben ser interesados. Hablen bonito con sus docentes de práctica y díganle que les hagan ver estos pacientes. Necesitamos que ustedes vean, conozcan, para que se les haga más fácil el tema, ¿ya? Entonces eso es lo que quiero que fortalezcan, ¿ya? Y se lleven. Taller de antimicrobianos llevar con sus docentes, ¿no? Ya. Eso es algo que también, en realidad, en infectología, lo mejor que se pueden llevar es esa parte de antimicrobianos, VIH, tuberculosis extrapulmonar sobre todo, y las metaxémicas y tropicales. Es lo mejor que se pueden llevar de la especialidad en realidad. Entonces hay que fortalecer, decirle a sus docentes, por favor, si no van a estar un poquito en los tratamientos, CD4, carga viral y todo lo que se ve generalmente en estos pacientes, ¿ya? Entonces lo que yo sí quiero que lean, hay 3 normas técnicas de VIH, pero solo les voy a dejar uno. No se los voy a hacer tan complejo, voy a hacerle la norma técnica de adultos de VIH del 2020, del MINSA, ¿ya? Es la última, van a ver también fragmentos de la norma técnica, les invito a que lean la norma técnica del 2020. ¿Ya? ¿Alguien acá en el Carmen o en Priale con pediatría? Carmen, Priale, que hayan visto pacientes gestantes, pediátricos con VIH. ¿Nada? Ya, hay una norma técnica de gestante del 2019, ¿no? Eso ya les tocará en gineco, ¿no? Y la del niño, ¿no? Del niño también que hay, es la más actualizada del 2022, y esa la verán en pediatría, ¿ya? Entonces ya no les voy a complicar más y vamos a empezar por la clase. Síndrome retroviral agudo VIH. Microbiología, ¿qué tal llevaron el virus? Este retrovirus, ¿qué tal vieron el micro? En realidad recordar que qué virus en realidad es y a dónde va. ¿Qué es lo que el VIH hace? ¿A dónde va? ¿Qué afecta? ¿Qué inmunidad afecta? La inmunidad innata, la inmunidad celular, la inmunidad humoral. Muy bien, la inmunidad celular. ¿A qué linfocito va a ir dirigido? Muy bien, al linfocito TCD4. Entonces, si vamos al linfocito TCD4, ¿qué controles yo debo tener? Han visto la hoja ahí, los que han podido tener la oportunidad de ver la hoja de inicio para tratamiento antirretroviral. ¿Qué necesito dentro de todos los ítems para yo en realidad colocarlo de repente en un estallaje según la CDC y ver cuánto de virus tiene, ¿no? Uno es el CD4 y uno es la carga viral. Entonces tiene que familiarizarse con esos dos términos. ¿Por qué? Porque ya están dando, como les dije al inicio de las clases, tratamiento antirretroviral en los centros de salud. O sea, eso quiere decir que ustedes no se van a salvar si es que en Serus vaya, porque van a tener que rotar. Si es que se quedan acá en Perú, tienen que ser de todas maneras su centro, ¿no? Si es que se quedan acá en Perú. Entonces, en Serus, en realidad, en un centro de salud, la idea a nivel, en realidad nacional, es de que se descentralice, en realidad, toda esta estrategia, que es la estrategia sanitaria de SNITS, de infecciones de transmisión sexual. Entonces, se descentralice y ya cada centro pueda dar tratamiento antirretroviral. Esa es la idea, pero no solo darlo. O sea, viene el paciente B24, ya tome su DLT, ya vaya, ¿no? Ya, no. En realidad, es un cuadro, sí, porque hay así nomás, ya, tome su receta. No solo es nosotros esa parte, tenemos que ver la fortaleza de la adherencia. ¿Saben qué significa adherencia? Muy bien, seguir el tratamiento a su hora, ¿no? Bien llevado y a sus controles, ¿no? Y como ustedes verían, el paciente, si han tenido la oportunidad en práctica de ver un paciente PBS en consultorio, ellos vienen y ustedes le preguntan, ¿está tomando su tratamiento? Sí, estoy tomando bien, a mi hora, te rejuran y demás. ¿Ustedes le creen? No. Ya, entonces, ¿de qué se guían? Muy bien, la carga viral. Entonces la carga viral me va a decir, sí, este paciente me está tomando bien, por más que me ha repurado, me han mentido por ahí, y ahí yo me doy cuenta, carga viral alta y sigue alta, no me está tomando de repente mal el tratamiento. Esa es la primera. La segunda, que el virus ya venga mutado, o sea, ya con falla virológica. De repente han visto virus ya genotipificaciones, ¿no? Entonces ya el virus ya viene mutado. Entonces el virus, para que venga mutado, en realidad es menos porcentaje, ya muy poco menos porcentaje, pero igual lo ideal, por ejemplo en Estados Unidos,
ya ellos de cajón, aparte de la carga viral, hacen una genotipificación. Nosotros no lo podemos hacer porque la geno es cara, ¿ya? Es un examen caro, más caro que la carga. Entonces, la idea en realidad es de que ustedes diagnostiquen rápido, traten rápido, para que la carga viral sea no detectable. ¿Han escuchado el término no detectable? Sí. ¿Qué significa el término no detectable? Muy bien, las cargas virales menor de 40 según la norma técnica o según la OMS menos de 50. Entonces, si la carga viral está así, ustedes van a decir es un no detectable. Ahora, muchos pacientes cuando tú le dices que es no detectable han abandonado porque no le han explicado, ¿no? Les dijo, ay, ya me curé, se van, dejan el tratamiento y regresan con el virus nuevamente alto y de repente el CD4 bajo en un estallaje simple, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes manejen eso. ¿Por qué creen? Porque los pacientes VIH están más informados que ustedes, ¿ya? Entonces vienen, ¿qué población es la población clave que se tiene que tamizar cada cierto tiempo VIH? Las trabajadoras sexuales, muy bien. La población CH, homosexual, bisexual, trans, ¿no? Esa es y los que usan drogas. Entonces, esa es la población clave, es la población que debe hacerse la serología sí o sí cada cierto tiempo. Hay que abrir un poco la mente, ya no estamos en esos años en que ay, no podíamos ver a un HSH por ahí con otra persona, un bisexual, un trans, y para cada uno era uy, ¿no? Ah, ¿cómo van a hacer eso y demás? No, ahora ya es más abierto, ¿verdad? Ya ustedes sabrán, estarán más informados que yo inclusive, que hay aplicativos de encuentros sin conocer a la persona con que yo voy a tener la actividad sexual. De repente en una fiesta ya me encuentro, hago un trío, un montón, ¿no? Ya es fuerte, ¿no? Ya hay que abrir, porque si seguimos así, no vamos a sospechar, ¿ya? Abran así la mente, ¿ya? No es que el esposo es tranquilito también, no sean tan confiados. ¿Por qué? Porque ha habido casitos en que el esposo de repente, no todo, ¿no? Bisexual, tiene su esposa y tiene su pareja también aparte, tiene VIH y le puso o le pasa a la esposa, ¿no? Entonces han habido casos así. Entonces, tampoco la idea es juzgar, estigmatizar. Ya ustedes lo que quieren ser cirujanos, como estaba hablando con mi grupo de práctica, le digo, ya quieran ser cirujanos, administradores, anatomía patológica, ya nada que ver con medicina, ¿no? Ya nada que ver con medicina interna, infectología y demás, afines. La idea es de que, pues, en realidad ustedes sepan, ¿no? Hacer una buena historia clínica, sacar esos datos importantes, ¿no? Y esos datos importantes ustedes creen que ya ustedes le dicen al toque, ¿qué condición tiene usted? Es heterosexual, homosexual, bisexual, trans, ¿no? Y lo demás, ¿no? Hay que han sacado pansexual, de ahí hay otras, ¿no? Hay varias así. En realidad, pero yo no encuentro la diferencia, de verdad. No sé, como que hay varias, ¿no? Pero las principales, HCH, bisexual y trans. ¿Ustedes creen que les dan esos datos fácilmente? No, no dan esos datos, tienen vergüenza, ¿ya? Pero hay que intentar y sacarlos, es importante, porque en la hoja ahí está esa población, tienen que sacar ese dato. Cuando ustedes hacen una historia clínica de por sí, no es tan fácil sacar los datos, de cualquiera, ¿no? A veces se cierran, te mienten, ¿no? Le pasan visitas, dice una cosa un día y dice otra cosa el otro día, y ustedes dicen, no, el paciente tiene la culpa, no. Ustedes tienen que sacar bien los datos, para eso pueden estar una hora ahí sentados con el paciente o al día siguiente sacarle al familiar y hacer anamnesis mixtas, ¿no? Entonces, esa es su fortaleza. Ustedes están para eso, no para, oye, por ejemplo, crítica constructiva. Hemos presentado una junta médica y mi residente presentó, dijo, es un paciente muy bien los datos de filiación. Y se fue de frente al examen auxiliar, mamograma, y ni siquiera dijo qué diagnóstico tenía, por qué ingresó. O sea, nosotros nos quedamos así, ¿no? Porque cuando paso la visita, es lo primero que me dicen. Examen de orina, o sea, ustedes van a ser tecnólogos, disculpando los que de repente, ¿no? Van a ser tecnólogos, porque hay gente que es tecnóloga y de repente hace la carrera de medicina.
pero hasta el patólogo clínico, porque el patólogo interpreta por qué le estoy tomando. Hasta un tecnólogo de repente le puede decir ahorita a ustedes, ¿por qué piden el examen de orina? Si están gastando 12 soles al Estado por las puras, si no tienen ninguna clínica urinaria. Entonces, no, piden hemograma, tomografía, resonancia, todo lo que quieran que el hospital gaste, ¿no? Porque así es, no, se están gastando todos los insumos y de por demás ya no se piensa, ya no se dice, sí, es este síndrome, voy a dar el diagnóstico presuntivo, el diagnóstico diferencial, y hago mi plan de trabajo, ¿no? De frente se fueron al laboratorio, nosotros nos quedamos así. Y de ahí el doctor bonito le dijo, porque otros doctores sí, le dijo, no nos ha dicho el relato, no nos ha dicho cómo ha venido el paciente, no nos ha dicho qué diagnóstico tiene. O sea, no vayan así, por favor dejen de hacer eso. Yo sé que la pandemia, pero a ustedes no les ha afectado mucho esa parte de la pandemia de COVID, porque ustedes han hecho semiología en forma directa. Quizás las promociones que están saliendo, ellos han tenido ese déficit de semiología, pero ustedes no, ustedes sí han llevado semiología en hospital. Entonces ya, pues practiquen, por favor. Van a ser no solo cirujanos, van a ser médicos. ¿Ya? Y da mucha tristeza que el personal se prefiere ir a la botica, que el vecino le diga qué darle, ¿no? Con toda indicaciones, le voy hasta exámenes, ¿no? Y no confíen en ustedes. Por favor, fortalezcan esa parte de clínicos, por favor, se los pido, porque así van a salir. Ya en el camino deciden si quieren ser ministros y demás, ya en el camino lo deciden. Pero al menos un buen ministro tiene que saber todas las enfermedades así, ¿no? Para mejorar, ¿no? Entonces, yo creo que el ministro debería ser un ente que sepa de todo, ¿no? Yo pienso, aparte de gerencia, ¿no? Entonces, la idea es esa. ¿Ya, chicos? Entonces fortalezcan eso, se los pido por favor. Ya, por favor hagan buenas historias clínicas. Espero que sus docentes les estén fortaleciendo la parte de historia clínica infectológica. ¿Ya? Entonces nos vamos a las metas mundiales del VIH. A nivel mundial, ya es una pandemia. Ustedes saben que inicia en los años 80, donde la gran mayoría fallecía, ¿no? El estallaje SIDA se daba, la gente moría de sarcoma de Kaposi, fallecía de toxoplasmosis cerebral, neumocistosis. Me imagino que han estado viendo de repente algunos de esos casos, diarreas crónicas, no principalmente coxidias, y eso lo vamos a ver en la siguiente clase de la próxima semana, ¿no? Entonces, por eso fallecían, no había un tratamiento antirretroviral. Ahora sí lo hay. Y es un buen tratamiento porque las cargas virales se hacen no detectables cuando hay una buena toma de tratamiento. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la meta? En realidad, el objetivo es que poner fin al SIDA. ¿Para qué año? El 2030. Esa es la visión a nivel mundial. ¿Lo lograremos? Esperemos que sí, porque eso es la visión. Entonces, la ONU-SIDA también tiene objetivos para el 2025, que se los voy a dar los principales y los otros objetivos del 2025. Pero la idea, al final, de ponerle fin, ¿cómo ustedes creen que pondríamos fin al VIH, al SIDA? ¿Cómo creen ustedes? ¿Hay cura para el VIH? Es lo primero que vienen los pacientes. Puede encontrar una cura, un VIH. ¿Es verdad? ¿Han leído eso? Sí, pero son pocos pacientes, ¿no? ¿Cómo fue esa cura? Lo que han leído. ¿Cómo fue la cura? ¿Cuál fue el tratamiento para decir? Si está en cura desde el año que se dio, que ya no tiene ni siquiera en su VIH esta carga viral en los lugares reservorios que tiene pues el VIH, ¿no? Pacientes con, aparte de VIH, tuvieron leucemia o trastornos oncohematológicos, se hizo el trasplante de médula y hasta el momento, hasta en los reservorios no se encuentra el VIH, ¿ya? Y no reciben tratamiento. Entonces, en realidad, estos pacientes, pero son pocos, tienen que ser más para poder, ustedes ya que saben de estudios, hasta más no poder, entonces falta todavía para decir es una cura. ¿Qué es lo que se está ahorita promocionando bastante? Es el PrEP. Seguro han escuchado, ¿no? El PrEP va, ya rápido tengo, voy a tener múltiples parejas, soy un paciente que no quiere usar el preservativo, no me gusta, entonces quiero usar mi PrEP, ¿no? Entonces se van, ¿no? Y ya hay una norma técnica para PrEP. O sea, el Ministerio de Salud ya hizo la norma técnica para dar PrEP, ¿no? Profilaxis pre-exposición. Y es gratuita. Ya es entubada,
que es el tenofovir emtricitabir, ¿no? Entonces lo da gratuito. ¿Ustedes por qué creen que el Estado gasta tanto? ¿Por qué a nivel mundial, pues la OMS, todos los países, el mismo Perú, el MINSA, se preocupa en dar tratamiento antirretroviral? ¿Por qué se preocupa en el diagnóstico? ¿Por qué gasta tantos millones en esta estrategia? ¿No? Porque es una estrategia con presupuestos millonarios, ¿no? Tienen con presupuestos millonarios, llega a Carrión, ¿no? Por ejemplo en nuestro caso, y ese presupuesto debe ser destinado exclusivamente para el paciente VIH, pero esa no es nuestra realidad. Agarran el presupuesto para otras cosas y no satisfacen las necesidades del paciente VIH. El paciente VIH se va a fiscalía, se va al ministerio cuando no hay tratamiento, cuando no hay exámenes, se puede ir a quejar porque ellos saben que hay un presupuesto millonario. Entonces, ¿por qué crees que el Estado se preocupa tanto en este presupuesto? ¿Por qué es importante para ellos? Porque uno dice y estigmatiza, ¿no? Ese paciente se buscó el VIH, ¿no? Se lo buscó, bien hecho, que le dé esta diagesida, se muera porque ya es, ¿no? Sí, he escuchado a varios colegas así. Ahora me ha dado mucha pena del Hospital de la Selva, el de UCI. El pacientito está en caída de grado, es joven, 30 años, hay una lesión acá intracerebral. La principal diagnóstico es toxoplasmosis cerebral o accesos o tuberculosis o demás, ¿no? Y el UCI colocado no, porque está en estadio de SIDA y ya, pronóstico muy mal. Así el pronóstico sea malo, sí puede haber una prioridad un poco. Hemos sacado pacientes en estadio de SIDA, se ha logrado, uno es la respuesta del huésped y todos los tratamientos y los diagnósticos rápidos, se ha logrado, ¿ya? Entonces, quítense esa idea que un paciente en estadio de SIDA va a morir. Ya, déjalo morir, ya. Ya, ¿para qué se le hospitaliza? En emergencia lo botan. Por favor, llévense ese mal concepto de emergencia que los botan. Les colocan un metamizol y chao. Qué pena me da de verdad de colegas que hacen eso en emergencia, ¿no? No digo de mi hospital, ¿no? Porque varias veces han venido así pacientes quejándose. Hemos tenido que ir a hablar con el emergenciólogo y decirle por qué, ¿no? Porque parece que hasta ahora no saben o no les dan una oportunidad, ¿no? Porque estigmatizan. ¿Qué es estigmatización? Y si usted discrimina un VIH, ese paciente con VIH lo puede denunciar. Y tiene todo para denunciarlo. Hay una ley contra el VIH y SIDA. Por eso les digo, les recomiendo que no hagan eso, porque se pueden ganar también su denuncia. Entonces, ¿por qué? Porque el diagnóstico tampoco no puede ser ventilado así nomás. Ustedes van a estar en un centro de salud y ha habido muchos errores en que pasan los pacientes y por ahí dicen, es un paciente VIH y todos sus vecinos están ahí sentados en el centro de salud. El paciente puede denunciar al que ventiló su diagnóstico en frente de todos, ¿no? Es como un trastorno psiquiátrico que también no se puede ventilar. Por eso hay código CIE-10. Y así no saben PDBS, B24. ¿Ya? Entonces, por eso, ¿y a qué va? ¿Por qué gasta el presupuesto millonario? No voy a otro lado. Porque la idea es detectar rápidamente al paciente VIH. Ese es uno. Si yo detecto bien al paciente VIH, lo dejo, no le doy tratamiento. No. Lo segundo es darle el tratamiento antirretroviral. Y lo tercero es llegar a la carga viral no detectable. ¿Por qué? Porque la carga viral no detectable puede ser un método de prevención. Así como el PrEP, le he dicho que ya está en una norma técnica, la carga viral indetectable es un método de prevención. Pese a que hay un porcentaje pequeño, si es que tienen relaciones sexuales con cargas virales indetectables, que le pase el virus al otro paciente, ¿no? Entonces, igual en la práctica que tenemos, hay pacientes que tienen carga viral no detectable, tienen una pareja y hasta el momento no ha habido contagio. Esa es en realidad la meta. Han visto a los pacientes colombianos, venezolanos que han venido. Que se mueran, yo no voy a atender que no le saquen el sí, se van a migraciones, hacemos todo el ajetreo. ¿Por qué creen ustedes que hasta sí se le sacamos ya, o se saca, ¿no? Nosotros hemos tenido que hacer informes para que migraciones ya le dé rápidamente, ¿no?, su carnet y nosotros podamos darle el CIS. ¿Por qué creen? Porque ese de ahí va a contagiar en forma exponencial, además acá está. Entonces, la idea no es contagiar. Sé que de repente es poca responsabilidad porque saben que tienen el diagnóstico, ¿no? Y sin embargo están transmitiendo. Para eso también se puede denunciar. Cuando un paciente tiene el diagnóstico y no se trata, y aparte tiene relaciones sin preservativo o con PrEP,
se puede denunciar también ese hecho, ¿no? Entonces hay varias ítems que el Ministerio de Salud pues en realidad se esfuerza. ¿Por qué? Porque la idea es ponerle fin al SIDA, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales objetivos de la ONU-SIDA? Llegar, primero, el 95% conozcan su estado, que tengan el diagnóstico de VIH, ¿no? Con las pruebas rápidas. Y las pruebas rápidas están en los centros de salud. ¿Han visto las carpitas, no? Por afuera, es venga, para sacarle la serología VIH. Me imagino que se han visto esas carpitas de tamizaje, ¿no? En ciertos lugares. ¿Y a qué población también va? A los adultos jóvenes. Pero eso no significa... ¿Por qué creen que los adultos jóvenes es una principal población? Porque una de las formas de transmisión que están de más decirla es transmisión sexual, ¿no? Es la parte más activa en la parte sexual, ¿no? La otra, transfusión sanguínea y madre-hijo, ¿no? Entonces, transmisión vertical. Entonces, esas son las principales transmisiones. No es que está al costado el paciente, hay un paciente VIH, acá al costado no hay un paciente, me va a contagiar el VIH, eso, ¿no? El otro, ¿no? Comparto el mismo vaso, el mismo tenedor, ¿no? Me voy a contagiar, ¿no? Dar un beso también, ¿no? Entonces, ya creo que esos son ya mitos de antiguos que hay que sacarlos por completo, ¿no? La otra es que al conocer el estado, el 95% llegue a un tratamiento, ¿no? Y ahí es donde nos estamos quizás demorando un poco, porque necesitamos la hoja de referencia del lugar, que llegue al hospital, empezar a darle su examen laboratorio y empezar el tratamiento antirretroviral se nos hace un poquito más, ¿no? Demoran alrededor de una semana y lo ideal sería rápido. Esa es la idea, que sea en forma rápida. Y la otra es que lleguen a la supresión viral. Y la supresión viral con el tratamiento, ¿cómo se da? Con buena adherencia y que la carga viral sea no detectable. ¿Cuáles son los otros objetivos en realidad de la ONU-SIDA para el 2025? Que el 95% de las personas que tengan mayor riesgo de contraer VIH tengan el servicio de prevención combinada. Ahí va el PrEP, ¿no? Entonces ya por eso el Ministerio como rápidamente sacó la norma técnica para ya dar PrEP de forma gratuita. La otra es que la parte de también las personas, mujeres en edad productiva, se ven satisfechas en necesidad de salud sexual y reproductiva, no los controles que tienen, ¿no? Siempre a veces van a CETIS, a IETIS, hacen su serología, ¿no? Y sobre todo si son población también clave, ¿no? El 95% que acceda de las personas accedan a servicios de salud para eliminar la transmisión vertical. Esa es la idea, porque sí hay transmisión vertical, sobre todo en qué continente vemos bastante la transmisión vertical, con los mayores estudios de VIH se da en África. Entonces ustedes pueden ver en África cuando hacen la búsqueda sistemática, en África están el mayor número de estudios porque hasta ahora en el mapa que lo vamos a ver sigue en rojito. Entonces otro también es que también tengan acceso a servicios de apoyo a salud en general, como violencia de género, salud mental, tuberculosis y otras afecciones de salud. Que menos del 10% tengan las leyes y las políticas punitivas que nieguen a las personas el acceso a la justicia. Ahí va también la parte de estigma, discriminación, a veces no quieren dar ya tratamiento, no quieren dar la atención en salud. Menos del 10% de las personas con VIH y con mayor riesgo contra el VIH sufrirán estigma y discriminación. Es algo que los pacientes con VIH sufren constantemente, ¿no? Entonces eso es lo que también está dentro de sus otros objetivos. Menos del 10% de mujeres, niñas, las personas con VIH y personas con mayor riesgo de contraer VIH experimentarán desigualdad de género o violencia, ¿no? Entonces acá vemos en realidad todo lo que la ONU-SIDA para el 2025 quiere. Y las estadísticas mundiales, pues en realidad en lo que va en el 2022, 39 millones de personas viven con el VIH. El otro, que se infectaron en el 2022, 1,3 millones, ¿no? En el 2022 hubo 630.000 fallecidos por enfermedades relacionadas al SIDA, ¿no? El paciente fallece por esta viaje SIDA, ¿ya? No fallecen porque está con un CD4 en 500, no, más difícil, no menos que por ahí le den otra enfermedad, otra comorbilidad que pueda hacer el deceso, pero la gran mayoría, en realidad en su porcentaje, es por esta viaje SIDA, ¿no? 29,8 millones accedían a terapia antirretroviral en el 2022, 85 millones se han infectado con VIH y 40 millones han muerto con SIDA desde el comienzo de la pandemia. Entonces acá hay un gráfico de lo que va desde el 90 al 2019 y ustedes ven que en el caso de nuevas infecciones,
nuevas infecciones ha bajado para lo que va el año 90, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque se ha reforzado el tamizaje rápido, el inicio del tratamiento antirretroviral rápido y la supresión virológica rápida. Y los demás, en realidad, métodos que van a ayudar como el PrEP, ¿no? Que ahorita se está dando, y el uso correcto de preservativo. ¿Cuántos de ustedes creen que se usa a nivel de estudios el uso correcto de preservativo? En porcentaje, en revisiones sistemáticas y metaanálisis. No sé si se han puesto en realidad a leer. ¿Saben cuánto? El 50 al 60%. Solo usa correctamente el preservativo. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes no saben de repente si están usando bien o no. Entonces, imagínense, eso debe haber una fortaleza en la capacitación del uso correcto de preservativo, ¿no? Entonces, las nuevas infecciones han bajado, ¿no? Y los fallecidos también. Pero el número de pacientes viviendo con el HIV un poco ha habido un aumento, sobre todo después del 2019, sobre todo con la pandemia del COVID, ¿no? Ustedes van a decir, pero todos están encerrados, no va a haber mayor contacto, no. Ha habido un ligero aumento, en realidad se dio un aumento. ¿Por qué? Porque no se dio el tamizaje rápido y a pesar de estar en pandemia han hecho lo posible para encontrarse, ¿no? Las personas y ahí se han comenzado en realidad a propagar, ¿no? El HIV, ¿no? Entonces vemos acá quiénes son los que estudian más, esto es en cuanto a mortalidad. África, ¿no? Entonces África en realidad tiene porcentajes de mortalidad altos, hasta el momento todavía siguen en comparación a Estados Unidos y el resto del mundo, todavía su situación de ellos es crítica, ¿no? En el caso del continente africano, en realidad todavía vemos esa problemática. Acá también, en cuanto a prevalencia global para el 2019, vemos todavía, miren, rojito, ¿no? En realidad, y ustedes van a ver que los mayores estudios son de acá de Mozambique, van a ver en la parte de Sudáfrica, en realidad es, miren, Perú está amarillito claro, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que la prevalencia no es tan alta, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque estamos, creo, haciendo bien las cosas, ¿no? Y la idea es mejorar al máximo, en realidad ponerle fin pues a este virus, ya vendrán otros, ¿no? Pero ponerle ya fin a este virus. Sí, ya nos van a llamar nuevamente, van a estar asustados nuevamente y nos van a llamar. No decíamos que venga un virus, pero ustedes ya saben que con los cambios climáticos, todo lo que se está dando en realidad, siempre tenemos que estar expectantes a que pueda pasar. Pero por eso hay que estar leyendo constantemente y ver siempre en qué podemos mejorar, ¿no? Entonces, aquí en el caso del grupo etario, vemos aquí que se lo lleva, pues, en cuanto en muertes y demás, el grupo etario joven, ¿no? De 15 a 49. Pero eso no quiere decir que los demás grupos no tengan. Ustedes en un adulto mayor, es adulto mayor viudo, ya no tendrá, ¿no? Y ya se ¿qué le voy a pedir? Pues un VIH, viene con diarrea crónica, síndrome de consumo, viene con cándida oral. ¿Para qué le voy a pedir un VIH al pobre viejito, ¿no? Un herpes zóster diseminado. ¿Para qué le voy a pedir un VIH cerebral? ¿Por qué? Porque el abuelito de viudo se fue a los lugares, ¿no? Se equivocó a veces, ¿no? Es una mujer trans, ¿no? A veces pasa, consumo de alcohol, tiene mucho que ver, no consuman, no combinen con alcohol, drogas, no saben con quién van a amanecer, ¿ya? Entonces, y sobre todo porque no van a usar bien el preservativo, ¿no? Creo que no van a usar bien, ¿no? Entonces, vienen asustados también para la profilaxis post-exposición, ¿no? Las nuevas infecciones por VIH se han reducido, pues, de lo que va el año 95 en 59%. Hemos visto 1,3 millones de VIH en el 2022. En los niños se ha reducido bastante, en un 58%, y eso es muy bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos, en el control de la tarjeta, con los que quieran ser ginecólogos, en realidad el control de la tarjeta prenatal, primer trimestre y tercer trimestre, tiene que dosarse, sacarse la serología para VIH, de todas maneras, porque en esos dos podemos encontrar, dar tratamiento y ya generar los escenarios de acuerdo a que tenemos para la gestante, ya sean menos y la transmisión se dé en menor porcentaje. Los pacientes, por ejemplo, en el Carmen, que han sido diagnosticados de pediátricos pobrecitos de VIH, inclusive hasta ya que sí, ya me acuerdo un bebito, fue porque la mamá nunca recibió un control, vio su parto
la partera, y recién cuando el bebito estaba complicado, recién se diagnosticó la mamá, ¿no? Entonces, pero ahora ya todo que se capta tenemos, y el bebé pues no se contagia de VIH. Recordar que también, según la norma, nos dice de la gestante no dar lactancia materna, no, ese es uno. Y lo otro, ya si la carga viral es no detectable, la mamá está no detectable, puede dar parto vaginal. Así que los que son ginecólogos, por favor, no digan pues en realidad de todo, así la carga viral no detectable cesárea, ¿no? A menos que lo amerite, ¿no? A menos que venga pues transverso, preeclampsia, ¿no? Varios placenta previa, los que van a llevar pues en gine. Luego lo que es las muertes relacionadas también han bajado, en realidad se han reducido. ¿Por qué? Porque la estadía GESIDA ya no se da. ¿Por qué? Porque damos rápidamente un tratamiento antirretroviral. Y eso va a permitir que la carga viral baje y el CD4 comience a subir, ¿no? Esa siempre al final es la idea, ¿no? Entonces vemos que la gran mayoría han tenido acceso al tratamiento antirretroviral para lo que va el 2022. 29,8 millones de personas han tenido acceso al tratamiento antirretroviral, ¿no? En realidad es muy bueno, lo tenemos nosotros, ¿no? Y 9,2 millones de personas que viven con el virus no tuvieron acceso pues al tratamiento antirretroviral. Acá la imagen en cuanto al porcentaje de la población clave, como es el porcentaje pues de en realidad la distribución del grupo, no, y el que más pues población HCH, pacientes, las trabajadoras sexuales, trans, pacientes también que se inyectan drogas, también es uno de la población. Acá vemos un mapa del 2021 de los cuales pues tienen tratamiento antirretroviral en el 2021. En Perú está en verdecito oscuro. ¿Eso qué quiere decir? Que el Ministerio está haciendo un buen trabajo. Esperemos que nos siga apoyando pues el Ministerio de Salud en realidad a los que siguen allá en MISA, el grupo de infectólogos, enfermeras, un grupo multidisciplinario, los que han tenido la oportunidad de estar en SNICS, no solo es infectólogo, es enfermera, psicóloga, asistente social, nutricionista, en realidad que nos apoyan en la adherencia del tratamiento antirretroviral. Entonces, después de la adquisición del VIH, más del 50% desarrollará una enfermedad sintomática transitoria que se conoce como síndrome retroviral agudo, antes llamado síndrome mononucleósido, ¿no? Han escuchado de repente hablar del síndrome mononucleósido, fiebre, rash, de repente exantema, algunos adenopatía, la faringitis, de repente procesos virales, ¿no? Se comporta algo como una gripe, ¿no? En algunos casos, y vemos que es así en el 50%, ¿no? Luego, la idea siempre pues es que se ha visto un mayor riesgo de transmitir cuando las cargas virales son altas. ¿Y dónde creen ustedes que las cargas virales son más altas? ¿En qué parte del VIH creen ustedes? Ahí van a ver un poquito más o menos, pero en donde se da más millones que es en el síndrome retroviral agudo. Y para que ustedes encuentren, diagnostiquen el síndrome retroviral agudo y sospechen de VIH, ustedes tienen que hacer una buena historia clínica. Preguntarle parejas sexuales en el año, actualmente, la verdad, ¿no? Si ha usado bien el preservativo, múltiples en realidad, que ustedes puedan llegar y con la historia clínica llegar de repente a sospechar y tomar la prueba, ¿no? Solicitar. ¿A todo paciente se le pide un VIH así por así? No. Hay la población clave sí, pero cuando hay recién enfermedades, en el caso de hacerle una endoscopía, una colonoscopía, en el caso de repente de entrar a sala de operaciones, ahí recién de repente piden una serología VIH. Pero comúnmente ustedes que van a, sí hay que pedirla a todos, no, hay que tener ciertos factores de riesgo para poder también solicitarlo, ¿no? Por eso ahí va la historia clínica. VIH está de más decirlo, virus de inmunodeficiencia humana. Recordarles que es del humano. ¿Ya? De repente han escuchado los mitos de que el simio le contagió en África al VIH, entre comillas, al humano. No, el simio tiene su propio virus de inmunodeficiencia, del simio de primate, ¿ya? Son diferentes. Igual del gatito seguro han escuchado, ¿no? Entonces, así de virus de inmunodeficiencia, inclusive me acuerdo que una doctora tenía su gatito y se había infectado y le habían recetado tipo el dolutegravir a su gatito, ¿no? Entonces, pero es del gato,
No es que el gato le pasa al humano, no. El VIH es exclusivamente del humano, ¿ya? Eso es en realidad. En el caso del SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es la forma más grave, pues en realidad, porque acá las oportunistas sí se llevan a los pacientes. Y nosotros tenemos que luchar contra estas oportunistas y diagnosticarlas rápidamente. ¿Y cómo ustedes creen que se llega al diagnóstico? ¿Pidiéndole desde la A hasta la Z o hacer un buen diagnóstico presuntivo y hacer un buen plan de trabajo? Así tiene que ser. Y eso es lo que nos falta fortalecer. Nos falta fortalecer para llegar a un buen diagnóstico en realidad y llegar pues en realidad a esta diagnóstica. Ya recordar es un retrovirus y acá vemos la estructura. Entonces básicamente la estructura se da a cómo el VIH se va a adherir pues a nuestros linfocitos TCD4 y hacia dónde va a ir pues nuestro tratamiento. Por ejemplo, acá ven al virus, estas glicoproteínas que ustedes ven que son de adhesión, en realidad el GP120 que es más externo y el GP41, en realidad van a ver que va a permitir la unión en realidad con los linfocitos TCD4. Otro, vamos a ver acá las proteasas, acá van los inhibidores de proteasa. La transcriptasa reversa, ustedes han escuchado hablar de los inhibidores análogos de la transcriptasa reversa y los inhibidores no análogos de la transcriptasa reversa, ¿no? Van ahí. Luego integrasa, que es el último esquema, los inhibidores de integrasa, ¿no? Entonces van todos acá en realidad y recordar pues siempre que es un RNA, ¿no? Entonces implica pues una interacción compleja de la envoltura del VIH y estas proteínas, sobre todo como les dije el GP120 y el GP41 que es la envoltura transmembral. Entonces, ¿qué va? Se va a dar la interacción secuencial, ¿no? La unión del GP120 al receptor del CD4, luego este GP120 va a unirse mediante quimiosina y la fusión también va a ser mediada por el GP41 con la membrana de superficie del huésped, ¿no? Entonces se va a replicar, se va a dar la transcripción, se va a insertar el ADN en el huésped y luego ya se va a replicar y se va a dar la endocitosis, ¿no? Ahora, es importante saber que el VIH pues, se establece como un reservorio, o sea, está en células, en realidad en lugares reservorios, no uno son los ganglios linfáticos, el vaso, intestino, también los TOR, ¿no? Que tienen que también ver, entonces está metido en lugares reservorios. Por más que en sangre salga no detectable y ustedes dejen de dar el tratamiento nuevamente del reservorio, el virus va a comenzar a replicarse nuevamente. Es uno de esos porque un conjunto de esta forma de reservorio que aún todavía no se encuentra la cura en una población aceptable, ¿no? Para ya darse a nivel mundial del VIH. Entonces acá está más o menos el virus, ven acá el GP120, el GP41, ¿no? Acá se va a acoplar el CD4 y acá hay un receptor también importante que es el CCR5. Acá el CCR5 también es un correceptor también para adhesión fusión y si hay también acá si vamos contra este receptor también podemos lograr que el virus baje. Acá va el tratamiento del Maraviro, si es que han escuchado del Maraviro, va por ahí el tratamiento, ¿no? Entonces se adhiere, se da la transcripción pues en realidad del RNA al DNA, de ahí se integra pues a la célula, luego se replica y por endocitosis sale y va a las nuevas células, ¿no? Entonces acá otra pregunta en cuanto a historia natural de VIH. Siempre preguntan los pacientes cuándo se infectó, tú me contagiaste, fue mi pareja anterior, fue la pareja del año pasado, la del otro año, o hace poco, están todos asustados, no saben cuál de todo para ir a acusar, ¿no? O de repente, en el caso, ¿no? También para que se trate, ¿no? Oye, sáltate porque no voy a hacer que también salga VIH, ¿no? Sí, hay personas que sí han sido en esa parte, al menos no se han, ¿no? distanciado, sino más bien le han permitido que se haga también el de hoy me ha salido VIH, hasta tu serología, que sale VIH y ya también se da el tratamiento, ¿no? Entonces, la idea, esa parte de la comunicación, ¿no? Entonces, acá vemos pues el CD4 y acá vemos pues en realidad el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuándo yo recién voy a tener estaría SIDA? Cuando el CD4 esté menor de 200. Ahí yo voy a empezar a tener sintomatología de estallar de SIDA. Entonces, miren acá, el estallar de SIDA, ¿qué año? Se puede dar en varios años, hay un periodo de latencia. Puede ser de un año a más. Entonces, yo no tengo específicamente cuándo fue el contacto.
no puedo precisar bien quién de todos lo cogió. Y eso es lo que digo. Cada huésped es distinto. De repente en un año este huésped hace estadía en un año. De repente el otro huésped recibe en 10 años, ¿no? Son diferentes, cada huésped en realidad al final es diferente. Entonces, acá nosotros, por ejemplo, en la infección aguda, nuestros CD4 pues se van a mantener, hay una ligera caída al inicio, pero después va nuevamente un poco en recuperación, pero el virus va a estar ahí en la parte aguda, el virus, la replicación se va a ver más alta. Puede permanecer asintomático por los años y recién, como les digo, desarrollar el estadio de SIDA mucho tiempo después. Acá vemos, por ejemplo, la carga viral alta las primeras semanas, ahí se da el síndrome retroviral agudo, donde la carga viral está súper alta. Después vemos una baja, y ya cuando se da el estadio de SIDA, puede ser que haya, así como me ha preguntado, puede ser que también hay un aumento de la carga viral, ¿ya? Pero las cargas virales más altas que en práctica o en pacientes hemos visto son de síndrome retrovirales agudos, bien altas, de millones para arriba, son muy altas, ¿no? Entonces, acá ven el CD4. El CD4 ven una caída cuando el virus recién ingresa. Pero ¿quién compensa que suba nuevamente el CD4? Los linfocitos TCD8. Hace una compensación transitoria y luego hay una bajada ya, en ausencia del tratamiento antirretroviral, ya comienzan a hacerse las enfermedades oportunistas, ¿no? El síndrome de consumo, la baja de peso, el síndrome diarreico crónico, la cándida oral, ¿no? Todo eso ya se va dando cuando este CD4 va en bajada. Entonces vamos a hacer las definiciones en realidad en cuanto a la parte de VIH desde su adquisición. Tenemos una fase de clics, ¿no? Porque siempre les preguntan, o tuvo una exposición, de repente ha habido casos que tuvo una exposición y no pudo tomar la profilaxis post-exposición, ya sea ocupacional o no ocupacional. De repente se pinchó en realidad con una aguja de un paciente VIH en carga viral alta y no le dijeron el flujo que tenía que solo 72 horas tomar la profilaxis post-exposición. Entonces está todo asustado, quiere saber su examen, ya me saco ahorita una carga viral nomás al cuarto día, ¿le va a salir positivo? No. Por más que ustedes le tomen una carga viral al tercer día, cuarto día, no. Esa se llama la fase de eclipse, que va del octavo día hasta el 10º día, en donde ningún examen va a salir positivo desde la adquisición, ya sea depende de una exposición sexual, ¿no? O un accidente ocupacional, que en realidad el porcentaje es mínimo, ¿no? Pero igual tenemos que cubrir esa parte mínima con la profilaxis post-exposición. Entonces vemos que ningún examen va a resultar. Ven acá que recién la carga viral comienza a partir del 10º día a su vida. Luego tenemos el periodo de ventana de cero conversión, en donde ya se detectan los anticuerpos, ¿no? Entonces ya hay una detección de anticuerpos. Entonces, más o menos se da a partir del día 20 va subiendo, 22, ya se, más o menos de 25 para más, ya más o menos yo puedo pedir una prueba de anticuerpos. ¿Qué prueba de anticuerpos ustedes conocen? Que en el centro de salud, en el centro de salud o en las carpitas, ahí va la norma técnica, ¿no? La prueba rápida. La prueba rápida mide anticuerpos. Tenemos las dos presentaciones, tercera generación y cuarta generación. La tercera generación mide anticuerpos y la cuarta generación mide antígenos anticuerpos. Entonces cualquiera de las pruebas rápidas que ustedes determinen ya a partir de ese día ya les puede salir positivo. Entonces no se vayan también a un ELISA rapidito. Pueden agarrar una prueba rápida que les puede apoyar, ¿no? Porque a veces hay los medios, sí, puedo pedir una quimioluminiscencia o una ELISA, ¿no? Para tener un poquito más de sensibilidad que las pruebas rápidas, ¿no? Pero podemos hacer eso, ¿no? En el caso de infección aguda, pues en realidad es poco después de la adquisición y acá se puede encontrar el virus. Entonces lo que se va a sacar es el ARN, la reacción de cadena de polimerasa del VIH, ahí vamos a pedir y puede salir positivo, o la carga viral. Ahí nos va a salir exactamente cuánto de virus tiene el paciente en ese momento, ¿no? O el antígeno P24. El antígeno P24 vemos acá en el verdecito que va a subir a partir del día 15 y tiene una, en realidad en los textos van a ver de repente desde el 11º día y el antígeno P24 puede salir positivo, pero tiene un pico de mayor sensibilidad
a partir del día 20, 22 más o menos. Entonces ya vamos viendo que su sensibilidad es un poco más alta a ese nivel. Puedo pedir entre esos días el antígeno también P24, que es la referencial de Pico Mayo se está realizando, ¿no? Dentro de los exámenes que se puede ver. Y vemos que hay ausencia todavía de anticuerpos. Yo no puedo pedir todavía en estos tiempos, en este tiempo donde la curva moradita todavía está subiendo, una prueba rápida, una quimioluminiscencia o una ELISA que en realidad me mide anticuerpos, ¿no? Entonces, eso ustedes tienen que saber para que más o menos tengan una problemática y ya sepan qué pedir y en qué momento pedirlo, ¿ya? Entonces vemos acá que el virus en la fase aguda, pues el virus sube, sobre todo en el retroviral hay una alta carga viral, y los anticuerpos ya a partir de 25 para adelante se van presentando, ¿no? Hasta 6 meses después de la adquisición se puede extender este periodo de infección temprana por VIH. Luego vamos a ver la parte del síndrome retroviral agudo. En realidad vemos que si se da en forma sintomática son las, para la redundancia, los síntomas como dolor de cabeza, fiebre, rash y todo lo demás que ya le he mencionado, ¿no? Pero determinar realmente pues, un paciente de VIH o no, a veces sacar la prueba, no siempre es en todos, hacer una buena historia clínica, sobre todo de exposición y de riesgo, ¿no? Ahí van ustedes con buenas, decir, ¿cuándo fue esa exposición? Ah, ya ha sido hace un mes. ¿Ya le pueden pedir una prueba rápida? Sí. Ya al menos ya me va a salir de repente la presencia de anticuerpos, ¿no? Entonces vamos viendo. Si no, si yo agarro de repente la exposición antes, puedo pedir un antígeno P24, ya que podría ser hasta antes. O puedo pedir la carga viral o la reacción de cadena de polimerasa. Recordar que en nuestro caso el Instituto Nacional de Salud, para que en realidad nos acepte una carga viral de cuando es un paciente por a veces escasos recursos en el instituto, no siempre pedimos y ya nos va a aceptar todo, ¿no? Hay un paso que dar para que ellos nos acepten. En realidad en salud, como siempre he sido formada en INSA, en salud, desconozco un poco cómo están, los que están rotando en Prialé, las cargas virales, tienen carga viral CD4 normal, ¿verdad? Sí, ¿no? Entonces los que están rotando por Prialé, es parte de asegurados, entonces eso sí es independiente de la institución, ¿no? Sus cargas virales, la reacción de cadena de polimerasa. Entonces, en realidad la inmunidad que se va a afectar con el VIH es la inmunidad celular, el linfocito TCD4. Entonces, cuando la inmunidad celular se ve afectada, ¿qué organismos pueden meterse? ¿Qué organismos pueden meter? En hongos, muy bien, ¿no? ¿Qué hongos se meten? Porque ya mi inmunidad celular está alterada. Muy bien, cambio. Otro. Acá cabeza. Con C empieza. Quinta china positivo. Lateral flow para, antígeno para. Cripto, ¿no? Un hongo dimórfico de cerdo lo tenemos y es también definitorio de SIDA. Los hongos dimórficos que necesitan selva para poder crecer van a ser los cuarta, un mundito. ¿Listo? La asma, ¿no? Entonces, miren, ¿no? Entonces se afecta ahí. Las intracelulares, ¿no? ¿Qué intracelulares conocen? El Helicobacterium tuberculosis, ¿no? Los helicobacterios no tuberculosos. Ahí va el avium complex, que los encontramos más en el paciente en estadio agresivo, ¿no? Entonces vemos acá, ¿no? La respuesta, la adhesión ya que les he dicho, ¿no? Con la GP 120 y 41. Vemos en realidad que se va a dar primero la replicación a ese nivel, luego va a migrar a la parte del sistema linfático y a la parte hematógena y va a ir a cada reservorio aparte de sangre, porque nosotros vamos a encontrar el virus en sangre cuando se dosa, pero no del reservorio, ¿no? Entonces, en realidad, por eso es importante saber qué se va a pedir también, ¿no? En inicio también de OCAV. Entonces, en porcentaje 75% se da el síndrome de retroviral agudo, ¿no? Entonces, puede comenzar dentro de los 28 días posteriores a la infección, con un promedio de 14 días, esta es la sintomatología principal, fiebre, fatiga, mialgias, el rash, dolor de cabeza, faringitis, las adenopatías cervicales, las atraquias, puede haber también cuadros de diarrea,
¿no? Vemos acá también la sudoración nocturna, ¿no? Podemos ver en cuanto a porcentaje. ¿Cuáles son los diferenciales del síndrome retroviral agudo o el síndrome mononucleósido que ustedes conocen? Virus herpes, ahí va citomegalovirus, Epstein-Barr, ¿no? Entonces el síndrome mononucleósido también se puede dar por esos virus. Sífilis, han llevado también sífilis, es el treponema pálido, hepatitis, toxoplasma, ¿no? En realidad puede, faringitis estreptocócica, influenza, enterovirus, pueden generar un síndrome retroviral, ¿no? O mononucleósido, como antes se llamaba, ¿no? Entonces, ¿qué nosotros dentro de los estudios de rutina vamos a ver de repente en un paciente de VIH? Leucopenia, linfopenia, podemos ver en el hemograma la linfopenia marcada, pero nosotros tenemos que ver el CD4 de todas maneras. Nos guiamos a veces por la demora del CD4, a veces en la toma nosotros solo tomamos 2 veces al mes, a veces por ahí, como sabemos, clínicamente, eso es uno. 2, en la parte de hemograma vamos a encontrar leucopenia y linfopenia, pero no significa que ya si yo veo una linfopenia marcada y ahí yo saco un porcentaje y digo, uy, no, este paciente de repente está con un CD4 menor de 100, menor de 200, hasta un porcentaje, y ya lo catalogo más o menos en un estadial de SIDA, ¿no? En la parte práctica. Puede hacer cuadros de trombocitopenia, las transaminasas se pueden elevar, es lo que se puede ver también, pero en realidad son inespecíficas, ¿no? Siempre tenemos que estar detrás, y eso en la parte epidemiológica, en la historia clínica, bien dado. Entonces, dentro de los criterios de laboratorio, la definición de casos de infección por VIH según la CDC del 2014, acá hay algoritmos para decir, ¿es un paciente de VIH o no? Entonces, agarramos las pruebas. Entonces, acá nos dice que el resultado positivo reactivo de la prueba inicial de anticuerpos o de la combinación de antígenos y anticuerpos. ¿Eso qué quiere decir? Que puede ser una prueba rápida de tercera generación o de cuarta generación, ¿no? Porque agarra antígenos y antígenos anticuerpos, acompañado de un resultado positivo que puede ser complementaria a la anterior. Acá, ¿con quién podemos unir de repente? Una de tercera generación con un ELISA, una de tercera generación con una quimioluminiscencia, una de cuarta generación con un ELISA, o una de tercera generación con una de cuarta generación. Yo ya puedo decir, es un paciente con diagnóstico de VIH, ya hago rápido todo mi plan de trabajo en este paciente, no me demoro, ¿ya? No van a esperar pues, que venga la carga viral, el inmunoglot, no van a esperar pues todas esas pruebas, ¿no? Ya tenemos que empezar rápidamente, ¿no? Entonces vemos todas estas pruebas también, en realidad de anticuerpos, que tenemos a la mano. En realidad los hospitales grandes tienen también en sus laboratorios las pruebas de anticuerpos, quimioluminiscencia, ELISA, Empriale, que tienen de pruebas de VIH, aparte de la rápida. ¿Qué técnica tienen? ¿Quimioluminiscencia o ELISA? ¿No? Son técnicas también, ¿no? Las pruebas virológicas positivas, ¿no? Acá está el NAT, cualitativo, cuantitativo, el antígeno P24, el aislamiento en cultivo viral y la genotipificación. Esto según la CDC 2014. En otros países sí se hace una genotipificación de inicio porque tenemos que saber si ese virus viene con mecanismo de resistencia o no, ¿no? Eso es ideal. Pero bueno, nosotros nos vamos guiando de acuerdo también a lo que tenemos, nuestra problemática también. Felizmente el porcentaje de los virus, de los pacientes con el virus que tenemos de repente con falla de un inicio son muy poquitos, ¿no? Entonces vemos acá en cuanto a las pruebas que puedo dar, ya saben, la prueba de RNA, las pruebas moleculares son las primeras, el antígeno P24, la técnica de anticuerpos, que acá han puesto el BROT, ahí va también el BROT, ¿no? Vemos acá también igual las técnicas de laboratorio de antígeno anticuerpo, carga viral, anticuerpo solo, y pues el BROT, ahora que tenemos la técnica de inmunoglot, que es una de las mejores, y la de inmunofluorescencia indirecta. Acá en este propograma, por ejemplo, también de la CDC, en realidad hay dos tipos, el HB1 y el 2. Felizmente acá en el Perú pues tenemos más la 1, ¿no? El 2 tenemos en Asia, África, entonces no casi vemos la diferencia entre ambos, ¿no? En otros países sí es necesario, ¿no? Y acá va lo de la probabilidad de transmisión sexual, ¿no? En la parte de protección y demás, ¿no? En cuanto a cargas virales altas, si la carga viral es alta, obviamente que en semen y demás, obviamente va a ser mayor el porcentaje de transmisión, y ahí va pues la medida preventiva, que es el uso correcto del preservativo. Y también el PrEP, ¿no? El PrEP va ahí. Pero el PrEP, ojo,
El PrEP sobre de qué le va a cubrir VIH y de repente hepatitis, pero hepatitis es una enfermedad que se puede prevenir. Hay una vacuna. Imagino que todos ustedes tienen esa inmunización, ¿no? Uy, están completamente inmunizados. ¿Cuál es el marcador que se tiene que pedir para saber que ustedes están completamente inmunizados? Como ya llevaron hepatitis con niños. A ver, vamos a ver. Hay 18. A ver si está 18, 19, que te responde esa pregunta. O cualquier otro. Muy bien, es el cuerpo contra el antígeno de superficie. ¿Cuánto tiene que estar? Muy bien, ya recordaron, ¿ves? Hay que refrescar un poquito. Entonces, mayor de 10. ¿Ya se hicieron? ¿Ya se hicieron? ¿Ya saben que tiene más de 10? Háganse, ¿no? ¿No? Están esperando que salgan, ¿no? Ya ustedes van a ser médicos. Entonces, por demás, está decirles que les hagan, ¿ya? Y si no están inmunizados, ¿qué harían? No llegan a 10. Otra vacuna, refuerzo. Muy bien el refuerzo, entonces están a tiempo, todavía antes de llegar y están asustados cuando por ahí tienen un accidente con un paciente con hepatitis B, con carga viral alta, y todos asustados vienen, ¿no? Ya inicia el tenofovir, ¿no? ¿Y cómo puede evitar el tenofovir? Con ese anticuerpo, ¿no? Si ese anticuerpo está completamente inmunizado, ¿para qué voy a darle tenofovir, no? Entonces, en el estadiaje del VIH, y para ver la parte definitoria de SIDA, hay dos: el CDC del 2014 y la parte de la OMS, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud. Entonces vimos que el estadiaje 0, que según la CDC, es la parte temprana, no ve nada de CD4. En el caso del estadiaje 1, más de 500 de CD4, y no hay sintomatología definitoria de SIDA, ¿ya? En el caso del estadiaje 2, de 200 a 499, no hay estadiaje de SIDA, y estadiaje 4, menos de 200, yo ya digo, está en un estadiaje de la CDC 3, ¿no? El sinónimo es estadiaje SIDA, pero cuando ustedes pasan visita, no van a decir, paciente VIH, está el otro paciente que no tiene diagnóstico, en estadiaje SIDA, y el otro ya ha habido problemas. Yo tuve un problema de un paciente que hasta denunció que la enfermera le había puesto la jeringa del mismo paciente, ¿no? Porque quería alejarse del VIH, que iba a contagiar así, estando al lado, ¿no? ¿Quién sí se contagia? ¿Qué sí se contagia? Y estamos en uno de los primeros puestos, tuberculosis, ¿no? Eso sí, si el PK es positivo, obviamente, ¿no? Este es el estadiaje de la OMS, que también está en la norma técnica, está en la parte de inglés, que en la norma técnica está en español, y esa es la que quiero que lean en realidad. ¿Bien, chicos? Entonces vamos a hablar un poco, para ir avanzando del ciclo, me falta un poco, en realidad quiero avanzar más, el ciclo de vida de VIH y los inicios de la parte de los inhibidores de replicación viral. Y acá va pues todo lo que son los tratamientos antirretrovirales. ¿Qué tratamiento antirretroviral según la norma técnica del 2020 ustedes están utilizando en la parte práctica? A ver, digan cuáles son. Me van diciendo quién y qué es. ¿Ya? Al menos, ¿no? Porque solo es uno, nada más, que tiene 3 compuestos. Tiene 3 compuestos y acá también cubre hepatitis B. ¿Quién diría? Tenofovir, isopropsil, fumarato, no el TDF. Entonces va a unir. ¿Qué es el tenofovir, isopropsil, fumarato? ¿Qué familia pertenece? Inhibidor, muy bien, ¿de quién? Análogo de la nucleótido de la transcriptasa reversa, ¿no? Muy bien. El otro fármaco. Con él empieza. La lamivudina en 3TC, ¿no? La lamivudina. ¿Quién es? También inhibidor, análogo, nucleótido de la transcriptasa reversa. ¿Y quién más está ahí? Dolutegravir, muy bien. ¿Quién es el dolutegravir? Un muy buen fármaco en realidad, y que el ministerio ha logrado en realidad bastante con la adquisición de este tratamiento. Inhibidor de
grasa, ¿ya? Entonces tienen que familiarizarse, ¿ya? Va a ser un poco difícil porque acá yo les pongo tratamiento antirretroviral, ¿ya? Entonces ese es el esquema que está en la norma técnica de VIH del 2020 adultos, ¿ya? Entonces tienen que familiarizarse con todos ellos. Entonces vamos a empezar, porque acá están los inhibidores. Vamos a empezar primero la recomendación que da a nivel mundial la OMS sobre el tratamiento antirretroviral sin tratamiento previo, o sea, no los abandonadores, porque ustedes conocen los abandonadores, ¿verdad? Los que llegan, ¿no? Han estado unos años, de lo dejan por múltiples motivos, factores de mala adherencia, ¿no? Que dejan en realidad el tratamiento y vuelven nuevamente cuando están en estadiaje SIDA, ¿no? Con estadiaje CDC 3 o la OMS 4, ¿no? Entonces, vemos en el caso que recomienda pues el tratamiento ¿para qué? Para reducir la mortalidad, porque si el paciente está en un estadiaje según la CDC en 3 o la OMS 4, significa que el paciente tiene más porcentaje de mortalidad, mayor estancia hospitalaria. Los que han tenido la oportunidad de ver un paciente PBBS con todas las oportunidades, ahorita por ejemplo estaba hablando con mis alumnas del grupo de práctica, hay un pacientito de carrión del 618A, los que están por carrión, de repente por otros, véanlo, tiene toxoplasmosis ocular, tiene enfermedad por citomegalovirus, tiene diarrea crónica reagudizada por coxidias, y ahorita con el antígeno LAN y el síndrome linfoproliferativo más la pancitopenia, tiene una tuberculosis multisistémica y también como viene de selva, tiene a descarte de una histoplasmosis diseminada. Tiene la candidiasis oral esofágica, ¿no? Muy interesante, ¿no? O sea, tiene de todo este paciente y es muy florido. Para que lo vean una vueltita, la historia clínica está a la mano, ¿ya chicos? Entonces, si ven, así son así de diagnósticos en realidad en cuanto al paciente PBBS, ¿no? Entonces, después del diagnóstico, nosotros tenemos que iniciar el tratamiento inmediatamente para aumentar también la aceptación del tratamiento antirretroviral. Ustedes cuando le dan una noticia al paciente y le dicen que tiene VIH, va a ser un choque al paciente. El paciente tiene que aceptar el diagnóstico. ¿Ustedes creen que es fácil aceptar ese diagnóstico? No es fácil. Hay pacientes que quedan en negación, hay pacientes que se deprimen, más que todavía consumen alcohol, consumen drogas y demás factores de mala adherencia. Pero la familia lo estigmatiza. Acá ya no vives, te vas, en vez de apoyarlo, lo estigmatizan. Y hay también una parte de soporte familiar que también implica la estigmación, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la idea es llegar a la supresión viral, ¿no? Entonces vemos eso, educar a los pacientes sobre los beneficios del TAR, porque si ustedes no le explican qué va a ser el tratamiento antirretroviral, el paciente va a decir, mejor con hierbas me curo. Hay pacientes que piensan eso, ¿no? Que con las hierbas, que hicieron brujería, ¿no? Se van y regresan a estadia que sí. Ustedes tienen que explicar el por qué están iniciando el tratamiento antirretroviral. Esa es su función de ustedes cuando salgan. Y ver que sea adherente. Y eso es lo que estamos constantemente en la lucha de adherencia, en realidad, del tratamiento antirretroviral. Entonces nosotros necesitamos familias unidas para nosotros llegar a una buena supresión viral. Y dentro de las que tenemos, las recomendaciones que se dan, es que se dé, por ejemplo, un inhibidor integrasa más 2 inhibidores análogos nucleósidos de la transcriptasa reversa. En otros países dan el Bictegravir. El Bictegravir es un poquito más que el Dolutegravir. La diferencia en realidad de repente pueden ser en algunos efectos adversos, que puede dar un poco más Dolutegravir que Bictegravir. Pero en realidad la adherencia, la aceptación y el menor porcentaje de reacciones adversas que se ha visto con Dolutegravir es muy bueno. La aceptación es muy buena con Dolutegravir. Tenofovir a la fenamida, ¿han escuchado el TAF? Porque hay una diferencia entre el tenofovir disoproxil fumarato y el tenofovir a la fenamida. Lo ideal sería este. ¿Por qué? Porque el tenofovir disoproxil fumarato, ¿qué reacción adversa tiene? Cuando ha llegado hepatitis B, ¿qué reacción adversa tiene? Y tengo que controlarlo. Riñón, renal, al huesito también, trastorno anésico, ¿no? Entonces, el TAF no pasa eso como el TB. Es ideal, pero no lo tenemos todavía.
todavía. Y la L-tricitabina, que es un inhibidor análogo nucleósido de transcriptasa reversa, ¿no? Que también está dentro de la primera versión. Pero la que sí tenemos es la de aquí, dolutegravir más tenofovir, ya sea la fenamida o fumarato, más L-tricitabina o la vinilina. Entonces, este esquema que hemos logrado, en realidad, y es uno de los mejores en realidad que tenemos, porque inclusive, como le digo, en Colombia, Venezuela, se vienen acá a recibir, porque según sus políticas, no entiendo, me refiero que no les dan tratamiento antirretroviral, ¿no? Entonces es particular, tienen que pagar. Miren, y nosotros, el ministerio gasta, ¿para qué? Para ya no, para ponerle fin al SIDA. Esa es la meta en realidad para el 2030, ¿no? Entonces vemos también cuando se dan las biterapias, de repente un inhibidor de integrasa, un inhibidor análogo, ¿no? Pero viendo siempre que las copias, en realidad, viendo, esto más que todo son en esquemas modificados, teniendo por parte del fenotipo, ¿no? Y poder armar esquemas iguales que también tenemos. Entonces, dentro de los inhibidores de entrada de VIH, tenemos los inhibidores de unión a CD4, inhibidores posteriores a la unión de CD4, los antagonistas del correceptor CCR5 y los inhibidores de fusión. Todos estos tratamientos, el único que tenemos es el antagonista del correceptor CCR5, que es el maraviroc, ¿ya? Pero no es que nosotros lo damos así, no. El ZTAR-Lima es el que tiene que autorizar el uso de maraviroc cuando ya hay una falla virológica donde ya no tengamos nada. Hemos tenido casos en que todo está resistente, inhibidores de proteasa, inhibidores análogos, no análogos, y de repente por ahí nos queda algo de inhibidores de integrasa. Entonces ahí maraviroc parte, ¿no?, del ZTAR-Lima, que decide pues mandarnos el maraviroc. Deberíamos tenerlo sí a la mano, pero que nosotros como infectólogos que tenemos esa parte de experiencia en todo lo que son tratamientos antirretrovirales, lo podamos usar, pero falta todavía en cuanto a el Tensavir no lo tenemos. En realidad va a prevenir el cambio. Acá vemos las lipoproteínas 120 pues tienen que ver mucho en esto, previene el cambio de esta lipoproteína GP120 requerido pues para la unión con el receptor TCD4, ¿no?, del linfocito TCD4. Entonces va ahí directamente el Tensavir, ¿no? ¿Por qué no llegan estos medicamentos? Porque son de alto costo. Entonces no llegan. Y la población, por ejemplo, la población ahorita en el Carrión, que tenemos actualmente de 1.500 pacientes con el diagnóstico de HIV. Entonces esos son los Hospital Carrión. Falta Rialé, falta Carmen, faltan los centros de salud que ya tienen sus pacientitos con VIH, ¿no? A nivel del reciente Huancayo, ahora falta lo demás, falta Lima. Entonces no solo van a dar el tratamiento a uno, van a dar, me dicen, doctora, los inyectables ya llegaron, vienen los pacientes, ¿no? Ya se saben todos los inyectables, saben las reacciones. Doctor, ¿cuál es la reacción adversa? He leído que es la reacción adversa tal. Ya se lo saben todo. Entonces, pero lo que pasa es que no tenemos pues la parte presupuestal para la compra de estos medicamentos, porque no va a ser solo ese paciente, van a ser todos. Si se ingresa un tratamiento, va a ser para todos. El ibarizumab, que bloquea la unión del dominio 1 de CD4 y la GP120 de VIH. O sea, la lipoproteína 120 va a tener mucho que ver en esta forma en realidad de dar tratamiento y no permitir pues la adhesión del CD4 con el VIH, ¿no? Y acá va la parte de los antagonistas del CCR5, que es el maraviroc, pues, que se va a unir pues al correceptor del CCR5 del huésped. Esto va a generar un cambio conformacional con el correceptor, lo que provoca una unión desfavorable de la región P3 de GP120 siempre, en las cepas R5 del VIH. Maraviroc sí lo tenemos. Y el otro inhibidor de fusión, ya para acabar con este tema ahora, porque ya no me alcanza más tiempo, inhibidor de fusión en fumicide, en realidad es el que también nos han preguntado, pues son inyectables, ¿no? Entonces, en realidad, también es un péptido de 36 aminoácidos que representa un segmento del dominio GP41, esto tiene que ver con GP41 del VIH, ¿no? Un segmento del GP41 se pliega sobre sí mismo, implica un enrollado apretado en segmentos HR1 y HR2, ¿no? Imita el segmento HR1, se une a HR2, perdón, y se une al HR1, interfiriendo así la interacción normal de HR1 y HR2.
¿no? Entonces, en realidad, en TIDEP se coloca cada cierto tiempo, cada 6 meses. Es un medicamento muy caro actualmente y por lo cual no lo tenemos, ¿no? Entonces, vayan en realidad viendo, creo que tengo un minuto más, vemos los inhibidores análogos de la transcriptasa reversa, ¿no? Entonces ya está de más decirlo, va a actuar sobre esta enzima de la transcriptasa reversa, ¿no? Y vemos pues que dentro de estos tenemos los inhibidores nucleósidos y no nucleósidos, que es lo que ustedes tienen que aprenderse, en realidad lo que más vemos, ¿no? Por ejemplo, la sinoburina, la estaburina, ya no la vemos, eran medicamentos antiguos, ¿no? De los inhibidores análogos nucleósidos de la transcriptasa reversa, pero hay que saber que sí los hemos tenido y actualmente en un adulto, pero actualmente sí se usa todavía en la parte inyectable en el momento que se da el parto, ¿no? Sí se da la sinoburina endovenosa a ese momento y en el bebé de repente en el recién nacido para evitar también la transmisión se da también la sinoburina en jarabe en el paciente en el neonato, ¿no? Y los no análogos de la transcriptasa reversa y que lo hemos tenido también parte de la norma técnica, eso también los dejo todo para que lean, chicos, lean todo, refresquense, las reacciones adversas vayan familiarizándose, ya vayan leyendo y familiarizándose. Ya les voy a dejar estas diapositivas con el delegado para que ya vayan leyendo, porque este examen no va a ser tan fácil, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque hay mucho que leer, ¿ya? Por eso es un poco dificultoso, pero eso no implica que puedan sacar 20. El ciclo pasado se han sacado 20, ya ha habido 20 dentro de los exámenes. Acá vemos todo, las reacciones adversas, los inhibidores de integrasa. Las interacciones no les voy a tomar porque son demasiadas, ¿no? Hay un montón de interacciones. Hay Liverpool que pueden verlo y lean la norma técnica. Todas las pruebas de la norma técnica, las confirmatorias, cuando decimos que es un caso SIDA, VIH, el TAR, las pruebas que se necesitan, qué medicamentos tenemos, este es el medicamento que nosotros tenemos, el DLT, ¿qué tenemos? El telocovir, fabriens cuando hacen reacción alérgica al dolutegravir, tenemos esta opción. ¿Cuándo está contraindicado el TENO? ¿Cuándo se da Vacavir? Todo eso, vemos los estudios en segunda línea, esto va para aceptar cuando se eligen terapias, otros esquemas en falla virológica, coinfección con tuberculosis. La terapia preventiva para TB, porque somos uno de los primeros puestos en tuberculosis, está afianzando, fortaleciendo la parte de terapia preventiva, que VIH con hepatitis C, las profilaxis pre y post, y esto es lo que quiero que aprendan. Esta parte es importante, los estadios que se usaron en 2007, ¿no? Acá ven el estadio clínico y el estadio de salud de CDUA. ¿Ya, chicos? Entonces, les invito a que lean porque la otra clase va a ser oportunistas y voy a correr con ustedes. He tratado de buscar las oportunistas que más vemos y ahí hay bastantes. ¿Ya, chicos? Entonces vayan estudiando. Acá les dejo las diapositivas. Acá está, acá les estoy dejando con el delegado que les va a pasar. Entonces, vayan estudiando, hay bastante por estudiar, chicos. Ya hasta la otra clase ya resuelvo sus dudas, sus preguntas que tienen ya para también. Y delegado, me avisas sobre el examen, cómo se ponen de acuerdo, pero siempre hablando con ¿ya? Pero sin afectar a su otro docente, por favor, porque saqué por esta razón, pues, ¿no? A las 8:30 con la transferida se dijo, 8:30 con la transferida preguntando si le